En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Donald Trump ha anunciado esta semana una vez más, y van 38, que la guerra con Irán ha terminado. Es, como digo, la 38ª vez que anuncia, desde que ordenó los primeros ataques, el fin de un conflicto iniciado unilateralmente por él. 38 veces Trump anuncia el fin de la guerra, Irán acto seguido lo desmiente, los mercados reaccionan, los analistas interpretan y, entre tanto, alguien inocente sigue muriendo. Es la dinámica perversa en la que vivimos instalados. Y es que hay que detenerse en la forma en la que se gestiona este conflicto, en la que se comunica, en la que se niega, en la que se negocia y se anuncia su final, porque revela la arquitectura de poder de un mundo en el que la guerra ya no tiene un principio y un final claramente definidos, en el que el anuncio de la paz puede ser a la vez verdadero, falso, prematuro, y no son condiciones excluyentes, forman parte de una ecuación extraña en el ejercicio del poder y la violencia internacionales. Porque también, ¿qué significa exactamente que una guerra haya terminado? Tenemos el caso de lo que sucedió durante el siglo XX en general, no siempre, la firma en el acorazado Missouri, la plaza de Berlín en mayo de 1945, momentos en los que estaba claro que al final había concluido un conflicto, había terminado, estaba claro quién había ganado y quién había perdido. Sin embargo, en este siglo XXI tenemos casos como Afganistán, con esos 20 años de conflicto que terminan en una retirada que no es una victoria, que es algo más parecido a una derrota, quizá tampoco un abandono. En cualquier caso, Irak también lo tenemos sobre la mesa, no ha terminado realmente, ha cambiado de nombre, pero con una violencia estructural desatada en 2003 que sigue produciendo efectos nocivos en 2 décadas después. En Siria tiene más de 15 años de un estado en conflicto. Ahora tenemos un Irán en el que se hablaba en principio de una operación quirúrgica rápida, determinada. Y sabemos perfectamente, aunque nos lo quisieron vender de otra manera, que las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Ninguna guerra es tan quirúrgica como plantea quien la pone sobre la mesa. Y es que cuando una potencia decide iniciar unilateralmente un conflicto armado, raramente ha evaluado de forma correcta la dimensión total, la respuesta, porque sí, aunque parezca mentira, aunque haya una asimetría en la potencia, los que sufren el ataque responden, tienen esa mala costumbre. Se calcula el primer movimiento, los efectos inmediatos, el titular del día siguiente, pero no se calcula cómo va a ser esa respuesta, cómo va a influir, la capacidad de aguante que va a tener ese interlocutor. Trump no es ni mucho menos el primer líder que ha caído en un error de este tipo y no va a ser el último. El caso es que con Trump hay una particularidad que no se ha dado con otros líderes, y es que entrar en la guerra fue un acto de comunicación política, pero parece que salir también forma parte de la comunicación política con la que Trump quiere rentabilizar cualquier tipo de acción pública. De ahí las 38 proclamas de paz. Lo que está ocurriendo no es, da la sensación, una negociación, sino una sucesión de golpes de efecto comunicativos en busca de un momento que al final pueda ser vendido como conclusión de un conflicto. El problema, claro, es que la otra parte, Irán, no está jugando al mismo juego. Al final, Irán desmiente los anuncios de Trump porque está intentando retener bajo su control el relato de cuándo termina, de cuándo se rinde, de cuándo capitula y, sobre todo, de qué imagen da a su propia ciudadanía, porque de ella dependerá sin duda lo que pase después. Cuando se firman además memorandos como el que se prevé para Suiza, es donde se plantea la posibilidad de que se firme, pues además se pone sobre la mesa la posibilidad de que haya una ambigüedad, una retórica algo vacía en lo que se acuerde, que impida que se llegue a cristalizar como un elemento verdaderamente útil para la paz, porque los acuerdos de paz que duran son los que tienen detrás voluntades genuinas de las dos partes. Pero cuando viene todo de forma sobrevenida, tan asimétrica,
tampoco negociada. En definitiva, da la sensación de que no son más que excusas, patadas adelante, tiempo a ganar por una parte y por otra. Si no están todos de acuerdo en implementar esa paz, al final el acuerdo, el memorando, no tiene más valor que el del papel en el que está impreso. Al final sabemos que los incentivos para un acuerdo existen, porque Irán no está en situación de mantener mucho su resistencia, sufre su ciudadanía, sufre su economía. Estados Unidos, aunque es el poderoso, tampoco está en disposición de alargar demasiado el conflicto, sobre todo porque políticamente, que lo inició Donald Trump, tiene necesidad de una victoria política en un momento en el que el ciclo, con las elecciones de mitad de mandato en breve, si no sale adelante esta operación como un éxito, puede quitarle el viento de cola, y eso no lo quiere permitir, desde luego, Donald Trump. Pero al final, lo que el caso iraní ilustra con una claridad aterradora es que es infinitamente más fácil iniciar una guerra que ponerle fin. Mientras los que tienen poder en el mundo sean como las ayatolás, pero también, especialmente como Trump, las palabras de León XIV contra las guerras seguirán siendo necesarias, porque el poder lo tienen los violentos, los que matan, y los que mueren siguen siendo los mismos. Y eso, pues, es una pena. Hasta aquí este primer momento de reflexión en Pulso Geopolítico. No se marchen, porque en unos momentos llega toda la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. A un solo paso te espera un lugar donde desconectar. Naturaleza, tranquilidad y mucha gastronomía. Descubre el Palacio del Infante Don Luis y sumérgete en su historia. Ven y vive Boadilla. Boadilla del Monte, mucho por conocer. Para más información visite www.visitaboadilla.com. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Radio Intereconomía. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de Las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cénate Las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump da por terminada la guerra contra Irán. Asegura el presidente estadounidense que ha alcanzado un acuerdo de paz. Lo cierto es que las negociaciones están en su recta final, con el foco puesto en los aspectos nucleares y económicos. El memorando de entendimiento de 14 puntos que se discute actualmente contempla el levantamiento de sanciones, la retirada de las tropas, el desbloqueo de fondos congelados y la reapertura de Hormuz. Comienza la aplicación del Pacto de Migración y Asilo en la Unión Europea. Pacto que supone la mayor reforma desde la crisis migratoria de 2015 y entre cuyas novedades destacan medidas de blindaje fronterizo, de disuasión y de aceleración
de expulsiones de personas migrantes, además de ayudas a países bajo mayor presión migratoria como España. Desde el Gobierno, sin embargo, rechazan el pacto. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Las mayorías han decidido aprobar ese reglamento, que entendemos es un error en el sentido de la protección de las personas y del propio derecho internacional, y vamos a ver qué se puede hacer dentro de lo que es la defensa de ese orden internacional, pero indudablemente solo los menores no acompañados estarían protegidos, incluso familias enteras con menores podrían ir a estos terceros países. Nos parece algo absolutamente descabellado. Todo listo para el debut en bolsa de SpaceX. La empresa aeroespacial comenzará a cotizar en el tecnológico Nasdaq con el objetivo de recaudar 75.000 millones de dólares, alcanzando así una valoración histórica de aproximadamente 1,75 billones de dólares. Juan Enrique Cadiñanos, de Bullfy. Va a haber gente que va a comprar SpaceX y no sabe de mercado, va a haber gente que va a comprar SpaceX simplemente porque lo está yendo, porque lo está viendo, porque se habla de ella, porque es compañía por capitalización muy grande, etcétera, etcétera. Y esto es lo que va a generar también esa volatilidad, esa entrada de capital muy, muy fuerte a corto plazo. Esto es lo que va a generar, como digo, un aumento importante de la volatilidad y de la liquidez en este activo. Y, como digo, esto va a generar, lógicamente, impulsos en el corto plazo, y que obviamente esa volatilidad va a ser la principal protagonista, como digo, en las próximas sesiones. Continúa el recuento de votos en las elecciones en Perú. Recuento que mantiene a la derechista Keiko Fujimori a la espera de confirmarse su probable triunfo, y a los seguidores del izquierdista Roberto Sánchez animando a protestar contra el escrutinio. Ahora profundizamos en todas estas informaciones, Blanca. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán entran en su recta final con el foco puesto en los aspectos nucleares y económicos. Así lo confirma la agencia oficial iraní MER, que desvela los detalles de un borrador de memorando de entendimiento de 14 puntos. El texto contempla el levantamiento de sanciones estadounidenses, la retirada de las tropas de territorio bajo control iraní, el desbloqueo de fondos congelados y la reapertura del estrecho de Hormuz. Lo que queda fuera, según MER, es el programa de misiles de Irán, que no forma parte de las negociaciones. El borrador aún necesita el visto bueno de las instituciones competentes en Teherán antes de poder ser firmado. Eva Villanueva. Ya se conocen los detalles del borrador que podría poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Un memorando de entendimiento de 14 puntos que, de firmarse, supondría uno de los giros diplomáticos más significativos de los últimos años en Oriente Medio. El texto arranca con lo más urgente: un alto el fuego inmediato y permanente en todos los frentes, y eso incluye explícitamente el Líbano, uno de los puntos más disputados en las semanas previas de negociación. Teherán logra así que el acuerdo no deje fuera el frente libanés, algo que Washington había intentado mantener al margen para no limitar la capacidad de acción de Israel. En el plano militar, Estados Unidos se compromete a levantar el bloqueo naval en un plazo de 30 días, a retirar sus fuerzas de las áreas circundantes a Irán y a no desplegar efectivos adicionales en la región durante el periodo de negociación. El estrecho de Hormuz se reabrirá en ese mismo plazo, aunque bajo arreglos iraníes. Teherán mantiene así el control sobre la vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial. En el plano económico, las concesiones son de enorme calado. Se suspenden las sanciones sobre el petróleo iraní, los petroquímicos y las exportaciones relacionadas. Se desbloquean 24.000 millones de dólares en activos congelados, la mitad de ellos antes incluso de que comiencen las conversaciones finales. Y Estados Unidos y sus aliados se comprometen a proporcionar planes de reconstrucción para Irán por un valor mínimo de 300.000 millones de dólares. Sobre la cuestión nuclear, el borrador abre un periodo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo. Durante este tiempo, Irán reafirma su compromiso con el Tratado de No Proliferación y renuncia expresamente a desarrollar armas nucleares. El acuerdo final se centrará en el enriquecimiento de uranio, el material ya enriquecido y el alivio completo de sanciones primarias y secundarias, incluidas las del Consejo de Seguridad de la ONU y del OIEA.
Lo que queda fuera del acuerdo es igualmente revelador. El programa de misiles de Irán no forma parte de la agenda, tampoco el apoyo iraní a los grupos de resistencia de la región. 2 líneas rojas que Netanyahu había exigido incluir y que Teherán ha conseguido mantener al margen. Para garantizar el cumplimiento del texto, contempla un mecanismo de monitoreo y establece que el acuerdo final será respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le otorgaría peso jurídico internacional. El borrador aún necesita el visto bueno definitivo de las instituciones competentes en Teherán, y las contradicciones entre lo que afirma Trump y lo que confirman fuentes iraníes siguen siendo una señal de alerta. En paralelo y pese a las dudas iraníes, Donald Trump asegura que la guerra con Irán ha terminado. Ha declarado de manera contundente que hoy hemos puesto fin a la guerra con Irán y que ellos han aceptado no fabricar nunca armas nucleares, es decir, el punto más delicado de las negociaciones. Podríamos creer en lo que dice si no fuese porque Teherán todavía no ha confirmado su parte y es además la número 38 según CNN en 4 meses en que Donald Trump asegura que ha terminado el conflicto o que está a punto de terminar, cuando no es así. Pablo Llanone. Están derrotados, no pueden recuperarse, esta guerra está ganada, están al final del camino, o en la primera hora todo terminó. Son algunas de las intervenciones que Trump ha hecho desde el 28 de febrero. La última tuvo lugar ayer. Una firma dentro de poco, un acuerdo con mucha forma muy bien hecho, todo el mundo lo quiere, etcétera. Son algunas de las palabras que dijo ayer Donald Trump sobre esa posibilidad de que se llegase a un acuerdo de forma inminente. Según el medio de análisis Le Grand Continent, en las últimas 11 semanas Donald Trump ha dicho aproximadamente una vez cada 2 días que el acuerdo con Irán era prácticamente inmediato. Todo comenzó el pasado 23 de marzo, menos de un mes después del inicio de la guerra, cuando Trump dijo que ya estaban listos casi todos los puntos del acuerdo. En solo 30 días volvió a decirlo más de 8 veces. No hay indicios de que ahora esto sea más cierto que entonces, pero Trump insiste en decirlo, quizá porque intenta calmar los mercados financieros. Pero está claro que ya no es una afirmación que sea difícil, que sea fácil tomarse en serio. Ha habido ocasiones incluso en que para que su pronóstico tuviese más credibilidad, Donald Trump reconoció, leo textualmente, que había habido periodos en los que creíamos estar muy cerca de llegar a un acuerdo y que no funcionó, pero que en esta ocasión, no obstante, era diferente. En las últimas semanas ha avanzado una supuesta victoria total, insistiendo en que Irán estaba dispuesto a darnos todo, en palabras textuales. De momento, sin embargo, seguimos sin acuerdo formal y sin confirmación de Teherán. ¿Cuántas veces más repetirá Donald Trump lo mismo? Es una pregunta que cada vez tiene más sentido, que se convierte en una apuesta de Polymarket, si es que no lo es ya. SpaceX no es solo una empresa tecnológica que sale a bolsa, es infraestructura estratégica. Starlink ya demostró en Ucrania que una red satelital privada puede cambiar el curso de una guerra. Quien controla esa red y su CEO tiene acceso directo a la Casa Blanca es un actor con poder real sobre conflictos armados, no solo sobre mercados. Gemma González. SpaceX debuta este viernes en el Nasdaq a $135 por acción, con una valoración de 1,75 billones de dólares, una cifra que supera el PIB de la mayoría de los países del mundo y que sitúa a la compañía espacial de Musk entre las 10 empresas más valiosas del planeta desde el primer día. Una valoración, dice Ignacio Baquiano, Country Manager del Everest Shares en España, que podría ser exagerada. Todos los analistas apuntan a que la valoración es exagerada, es decir, no se puede valorar en precio-beneficios a 12 meses porque todavía no tiene beneficios. Es verdad que Starlink sí le está dando beneficios y han subido un 90% en el último año, pero las otras divisiones todavía no están ganando dinero. Lo que pasa es que tiene tantas divisiones que lo pueden ir haciendo bien en las distintas secciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, en XAI y en otras de las divisiones que tienen, pero realmente la valoración es exagerada y parece, como te decía, que yo creo que todavía subirá más al salir hoy a bolsa. Reducir este estreno bursátil a una operación financiera es quedarse corto. SpaceX no es una empresa tecnológica al uso, es infraestructura, pero es infraestructura crítica de la que hasta hace poco solo gestionaban los estados. El motor real del negocio es Starlink, la red de Internet satelital que ya opera con más de 6.000 satélites en órbita baja y que da servicio a decenas de países en todo el mundo. Starlink genera casi 2/3 de los ingresos de la compañía, pero
Pero su valor estratégico va mucho más allá de la facturación. Ucrania lo demostró desde los primeros días de la invasión rusa. Cuando las comunicaciones terrestres cayeron, cuando los sistemas militares convencionales fallaron, Starlink siguió funcionando. Una red privada mantuvo conectado a un ejército en guerra. Ese momento cambió para siempre la percepción de lo que puede hacer una empresa espacial en un conflicto armado. Y esa empresa tiene un solo dueño, con nombre y apellidos, con ideología conocida y con acceso directo al poder político en Washington: Elon Musk. El momento elegido para la salida a bolsa además no es neutral. SpaceX llega a los mercados en uno de los momentos de mayor tensión geopolítica de las últimas décadas. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha puesto en jaque el estrecho de Hormuz, una de las arterias energéticas del planeta. Europa se rearma a marchas forzadas ante la amenaza rusa. El Indo-Pacífico acumula tensiones en torno a Taiwán. En todos esos escenarios, el control del espacio es una variable militar de primer orden. Y ahí está el problema que varios gobiernos occidentales llevan meses señalando en voz alta sin encontrar respuesta. Europa no tiene equivalente a Starlink. Ningún aliado de la OTAN cuenta con una alternativa operativa propia que pueda sustituirla en caso de necesidad. La dependencia de infraestructura crítica controlada por un empresario con agenda política propia es una vulnerabilidad estructural que la UPV de hoy no hace sino agravar. Más capital significa más satélites, más cobertura y, por tanto, más poder, en manos además de un solo hombre. La salida a bolsa tampoco es solo una operación de financiación. SpaceX no necesita el dinero con urgencia. Sus ingresos superan los 18.000 millones de dólares al año. Lo que busca Musk con este movimiento es algo más difícil de cuantificar, pero más duradero: legitimidad institucional. Una empresa que cotiza en bolsa tiene accionistas globales, obligaciones regulatorias y presencia en índices de referencia. Se vuelve sistémica. Los grandes fondos de inversión del mundo, BlackRock, ya ha comprometido 5.000 millones de dólares, pasan a tener interés directo en su supervivencia y expansión. Una salida a bolsa que ha despertado, como era de esperar, un interés mundial. Juan Enrique Cadiñanos, de Bullfy. Va a haber gente que va a comprar SpaceX y no sabe de mercado, va a haber gente que va a comprar SpaceX simplemente porque lo está yendo, porque lo está viendo, porque se habla de ella, porque es compañía por capitalización muy grande, etcétera, etcétera. Y esto es lo que va a generar también esa volatilidad, esa entrada de capital muy, muy fuerte a corto plazo. Esto es lo que va a generar, como digo, un aumento importante de la volatilidad y de la liquidez en este activo. Y, como digo, esto va a generar, lógicamente, impulsos en el corto plazo, y que obviamente esa volatilidad va a ser la principal protagonista, como digo, en las próximas sesiones. La compañía, que hoy se convierte en una de las más valiosas del mundo, cerró 2025 con pérdidas de casi 5.000 millones de dólares. El mercado no está comprando el presente de SpaceX, está comprando su visión de futuro, está apostando por un mundo en el que el espacio es poder y Musk es quien lo administra. Y el cierre del estrecho de Hormuz no solo ha aumentado los precios del petróleo y ha puesto en peligro la seguridad energética de diversos países, sino que ha agravado la que se considera la crisis humanitaria del mundo. La guerra de Sudán ya ha entrado en su cuarto año y se estima que actualmente 19,5 millones de personas dependen de las ayudas de Occidente para subsistir en la mayor crisis alimentaria del planeta. La situación en Hormuz ha paralizado parte de esta ayuda, agravando la situación. No obstante, también ha debilitado económicamente a actores internacionales que financian a los bandos de la guerra, reduciendo con ello la brutalidad que el conflicto había alcanzado en los últimos meses. Pese a ello, de momento no hay expectativas de que vaya a haber paz, pese a que Donald Trump tratase de mediar en el conflicto el año pasado y lo diese casi por resuelto. De fondo hay un entramado de intereses y alianzas estratégicas que dificultan poner fin a una guerra que afecta a Occidente mucho más de lo que pensamos, Pablo. Hace 4 años, el conflicto de Sudán contaba la historia de una transición democrática fallida. Los generales al-Burhan y Hemedti dieron un golpe de Estado para tomar el poder de manera conjunta, pero sus ambiciones los rebasaron y se convirtieron en enemigos enfrentados en torno a 2 bandos: el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Al principio, ese fue el trasfondo de la guerra: 2 hombres ansiosos de poder hundiendo al país en la miseria. Pero con el paso del tiempo, el conflicto atrajo a actores internacionales que querían sacar provecho de la situación y convirtieron a Sudán en la historia de un tablero geopolítico en el que se está decidiendo el futuro del Sahel, del Mar Rojo y de la política europea.
Es la crisis de hambre y de desplazados más grave del planeta. Se estima que han muerto más de 400.000 personas y que 14 millones han tenido que abandonar sus hogares, perseguidos por la muerte y destrucción que va dejando tras de sí el conflicto. 4 millones de civiles han logrado huir del país, pero muchos todavía se enfrentan a una supervivencia ardua cada día. La ONU ha denunciado en numerosas ocasiones la masacre que se vive en el país y de la que, según Occidente, son culpables tanto un bando como otro. Mientras Bruselas, Washington y Londres apuestan por un tercer bando, el de la vía civil, otros países se han decantado por posicionarse y suministrar armas, alargando y agravando el conflicto. Rusia e Irán apoyan al ejército sudanés a cambio de concesiones portuarias en el Mar Rojo. Su objetivo es controlar un corredor por el que pasa el 12% del comercio marítimo mundial. Teherán controlaría así, junto a los hutíes en Yemen, otro punto débil de Occidente. No obstante, las guerras de Ucrania y de Oriente Medio han debilitado a estos dos actores y el ejército sudanés ha tenido que acudir a la ayuda militar de Egipto y Turquía, actores con intereses menos problemáticos para Occidente, pero que siguen siendo cómplices de un conflicto que ni Europa ni Estados Unidos apoyan. Claro que, ¿cómo van Bruselas o Washington a sancionar a dos socios clave, uno de ellos además miembro de la OTAN? Entre tanto, Emiratos Árabes Unidos entrega armamento a las fuerzas de apoyo rápido a cambio del oro escondido en las minas sudanesas, controladas en su mayoría por el grupo paramilitar. Un 90% de este insumo es refinado en Dubái y entra en los mercados internacionales. Joe Biden sancionó a algunas empresas fachada antes de que Donald Trump llegase al poder, pero de poco sirvió. Reino Unido y la Unión Europea también han impuesto una serie de sanciones. Sanciones que, según el embajador de Reino Unido en la ONU, envían un mensaje claro, que todos aquellos que perpetran o se benefician de la brutal violencia en Sudán rendirán cuentas sin importar cuánto tiempo tome. No obstante, son sanciones tímidas que temen perjudicar a los mercados. A la hora de la verdad, la Unión Europea debe resignarse a aceptar que no tiene control sobre el oro y que no puede sancionar a Emiratos Árabes Unidos sin verse perjudicado. La pasividad resta así credibilidad al discurso moralista de Bruselas, movida por sus intereses financieros y alianzas estratégicas. Esta ambigüedad paraliza la capacidad de actuación de Occidente y se mantiene ajeno a un conflicto que, no obstante, le interesa detener lo antes posible. La crisis de refugiados está presionando las fronteras de la Unión Europea y alimentando los discursos nacionalistas que aumentan el euroescepticismo. Mientras, la inestabilidad en la región propicia el crimen, el tráfico y la expansión de grupos terroristas en el Sahel. Al-Qaeda y el Estado Islámico, que ya dominan amplias zonas de Mali, Burkina Faso y Níger, siguen expandiendo sus operaciones hacia el este. Occidente no es que ignore estos peligros, pero su problema, de nuevo, es que no sabe cómo posicionarse con claridad. Apuesta por la vía civil, lo cual quizás sea poco realista. A lo mejor se debe apartar de discursos moralistas y decantarse por un bando. Pero claro, a lo mejor la moral solo es la fachada de algo más complejo. Si apoya a un bando, podría ir en contra de un socio o alimentar los intereses de un enemigo. No importa lo que haga, hay tantos móviles y variables que Occidente no sabe qué pieza mover. Y así, año tras año, sigue pasando de turno. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Viene un cliente. Pon el cartel de cita previa. ¿Lleva un cheque? Eso son los lunes. ¿Hoy es lunes? De 9 a 11. Son las 10. Haz el muerto. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Por eso te atendemos en persona y sin cita previa. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. El calculable valor del arte. Disfrute del curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid, entre los días 30 de junio y 2 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org, con la colaboración de la Fundación ACS.
¿Herencias y testamentos? Mucho más actuales de lo que imaginas. En Capital Intereconomía te explicamos cómo proteger lo tuyo con claridad y sin complicaciones. Historias reales y claves prácticas para tomar tus decisiones con seguridad. Cada semana, tu legado suena mejor. Los lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, en Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vivimos, lo saben, una etapa de transformaciones del sistema internacional. Para muchos es obvio que el orden liberal construido tras la Segunda Guerra Mundial muestra señales de desgaste y van emergiendo en paralelo con otros focos de poder, con otros focos demográficos, económicos, pues nuevas instituciones, actores que van cuestionando esa arquitectura tradicional que dominó durante muchas décadas Occidente. Tenemos los BRICS, OCS, el llamado Sur Global. El caso es que queremos analizar este escenario y para eso contamos con Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo digo, o yo escucho, mejor dicho, muchas veces al propio Mark Carney, lo hacíamos en Davos, a hablar de una reconfiguración del orden mundial, un nuevo orden mundial, pero yo te pido tu opinión. ¿Podemos afirmar que el orden internacional post-Segunda Guerra Mundial está entrando ya en su fase final, está amortizándose? Bueno, efectivamente esos cambios de época no se dan de la noche a la mañana, sino que son procesos de muy larga duración y entonces pueden durar pues 10, 15, 20 años. Yo efectivamente no tengo la sensación de que estamos al final de una época, sino que estamos al principio, ya hemos empezado otra distinta. Y efectivamente desde el año 2001, el 11S, 2003, la invasión de Irak, a partir de ese momento comienza un proceso de crack de la hegemonía estadounidense que se consuma con la salida de Obama, la retirada de Obama de los escenarios de Afganistán y de Irak, y a partir de ahí Estados Unidos deja de estar interesado en Europa, ahora ya comienza a manifestar su desinterés por Oriente Próximo y desde hace 15 años por lo menos manifiesta su grandísimo interés y preocupación por el escenario del Pacífico, no solo China, sino todo el Pacífico y todas las alianzas de seguridad que se han ido fraguando en torno a ese interés por proteger su mar tranquilo, su océano Pacífico, pues el AUKUS, el Quad, esa OTAN abierta a esos 4 países, etcétera, ¿no? En ese contexto que tú has dibujado, Antonio, hay actores conjuntos de actores, como la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo. ¿Qué papel juega en la arquitectura global? Porque sabemos que en principio surge en su génesis como respuesta en torno a la seguridad, contra atentados, etcétera, pero da la sensación de que hay algo más detrás como intención, sin llegar a ser algo tan cristalizado como una OTAN. Sí, efectivamente. Vamos a ver, la pregunta que has hecho es una pregunta no solo pertinente, sino que realmente la pregunta que digamos es más difícil de responder ahora porque no está en nuestras manos, sino que está en manos de China, ¿no? Al final el que le va a suceder o el que le hace de competición como hegemón mundial a Estados Unidos es obviamente China, y entonces ahí la pregunta que tenemos que responder es si China estaría interesada en, hacer un nuevo orden internacional basado en sus propias reglas y basado en sus propias instituciones, si quiere mantener las instituciones del pasado, pero dándole, digámoslo así, un baño chino, ¿no? Darle una apariencia más china, pero la verdad es que yo, por ejemplo, esta Organización de Cooperación de Shanghái la sigo desde sus inicios, y cuando empezábamos a estudiarla y hacíamos ejercicios de simulación en la facultad, etcétera, prácticas de simulación, pues era una cosa simplemente de definir las fronteras y de luchar contra el extremismo, el radicalismo y el terrorismo, y ya está. Entonces era una organización regional, pues para Asia Central, Rusia y China, y ya está. Pero claro, eso ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y la cuestión es, si ha crecido, ha sido porque ese crecimiento ha sido
impulsado. ¿Impulsado por quién? Por China. ¿Expandiéndose hacia dónde? Pues se ha expandido hacia prácticamente toda la parte asiática de la masa continental euroasiática, pues también se ha expandido a India, a Pakistán, a Irán, Bielorrusia también queda incluida ahí, de tal manera que ya no queda circunscrita a los límites de, pues eso, del core, del núcleo duro de Eurasia, sino que también está abierta a otros países. De ahí que luego se hayan dado el salto a los BRICS, que es otra, no es una organización siquiera, pero es un foro que va cogiendo mucha más fuerza, incluso estos tienen más peso ya que prácticamente que la ONU, prácticamente. ¿Sería viable una sustitución, en tu opinión? ¿BRICS-ONU? No. Me refiero a que a la ONU está paralizada en estos momentos, ¿no? Entonces, está claro, está el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de tal manera que lo hace irrelevante, ¿no? Es un organismo que a día de hoy pues es irrelevante. Me refiero al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Me refiero a los conflictos, digamos, que son más preocupantes para todo el mundo. Pues Ucrania no ha emitido ninguna resolución de condena por la invasión rusa de Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Rusia tiene derecho de veto. No ha emitido ningún tipo de condena con respecto a la actuación de Israel contra los gazatíes, los habitantes de Gaza. Algunos incluso lo llaman hasta genocidio. Pues es algo bastante grave. Pero, sin embargo, no ha habido ni una sola resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando la actuación de Israel. ¿Por qué? Por el derecho de veto de Estados Unidos. De tal manera que ante la parálisis de las instituciones internacionales, por más que Xi Jinping haya clamado por revitalizar la ONU, la realidad es que China está construyendo en paralelo una serie de reuniones y de instituciones que efectivamente al final sí continúa la parálisis de la que se espera una respuesta, que es la ONU, pues al final quien va a resolver los problemas y las cuestiones va a ser los BRICS, va a ser la Organización de Cooperación de Shanghái, van a ser ese otro tipo de organizaciones o de proyectos o de iniciativas, porque el proyecto de la nueva ruta de la seda no es simplemente construir infraestructuras y ya está, sino que es un instrumento de penetración de China, por ejemplo, en África, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión de que hay una organización internacional que representaba muy bien lo que es la realidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino que ahora hay una serie de instrumentos, digamos, mucho más livianos, mucho más ligeros, mucho más adaptables, que obviamente no responden a los intereses de Estados Unidos, ni siquiera a los intereses de los 5 grandes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que responde principalmente a los intereses de China. Los chinos dicen que, bueno, no, esto representa a todo el sur global, o aspiramos a representar a todo el sur global, pero efectivamente en esta fiesta donde hay muchas personas, pues hay una que es la reina de la fiesta, y la reina de la fiesta en este caso es China, o por lo menos eso pretende ser. Fíjate, Antonio, que cuando uno repasa en los años 25 y 26 la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional de Estados Unidos, al menos la idea con la que yo me quedo, no sé si es acertada o si la compartes, es no la de que Estados Unidos lucha por mantener una hegemonía absoluta como auténtico y único hegemón en el mundo, sino que es consciente de lo que está pasando, en Asia, de lo que está pasando con China, y lo que quiere es establecer una serie de cortafuegos, cautelas, etcétera, para gestionar una suerte de hegemonía bipolar asimétrica en la que seguir pues importando, ¿no? Pero no sé si estás de acuerdo o en contra. Pues está bastante de acuerdo en el sentido de que eso, digamos, esa institucionalización de los escenarios de los últimos días, de los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, es decir, las reuniones de los grandes en Teherán, Yalta y Potsdam, esa prolongación de esas reuniones en un órgano institucionalizado que es la ONU, efectivamente ahora estamos en ese escenario en el cual se dan las grandes reuniones, o si se quiere, se dan las reuniones entre los grandes. Y luego, a rebufo
vamos pues todos los demás y luego después vamos los de tercera generación, ¿no? O los de cuarta fila, o como se quiera decir, ¿no? Pero la cuestión es que ahora estamos en ese momento histórico en el que efectivamente están haciendo ese nuevo orden internacional. ¿Y se gestiona de qué manera? Pues en las reuniones de los mayores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Está el espíritu de Anchorage, está la visita de Trump a Xi Jinping y la visita de Putin a Xi Jinping. Precisamente, ya que has hablado de Putin en todo esto, ¿qué papel juega una Rusia que es de primera división en lo nuclear, en los hipersónicos, etcétera, pero que demográficamente, económicamente tiene otro poderío distinto, y hay quien dice que ya se muestra exhausta con lo que está sucediendo en Ucrania, porque ahí no sabemos muy bien si quiere ser socio en paridad con China, que parece difícil, si es un subalterno muy interesante y muy útil? ¿Cómo lo ves tú? Pues sinceramente los datos macroeconómicos cantan por sí mismos, y efectivamente quien puede rivalizar con Estados Unidos no es Rusia, sino que es China. ¿Qué es lo que sucede? Que Rusia es un socio muy fiable para China, por más que se hable de, digamos, de desafíos estratégicos entre uno y otro, de cuestiones históricas que están planteadas, de cuestiones demográficas también en aquella zona del este, del extremo oriente de Rusia, etcétera. Bueno, eso sí, hay una serie de cuestiones que pueden servir de enfrentamientos para el futuro. Perfecto, de acuerdo. Pero a día de hoy, efectivamente, quien es la muleta de China es Rusia, y viceversa. Se están ayudando mutuamente. Que en esta relación, que como tampoco tenemos que ser ingenuos, nosotros cuando hablamos del bloque occidental no somos todos iguales, ¿no? A mí en clase me decían, cuando iba yo a la facultad, me decían que en la OTAN se tomaban las decisiones por unanimidad, por consenso, entre los 20 miembros de entonces. Se tomaban las decisiones y todos nos mirábamos como diciendo, bueno, vamos a ver, me está diciendo que tiene el mismo peso que España que Estados Unidos. Pues obviamente no, ¿no? Entonces el tratamiento interno dentro de ese bloque, pues obviamente hay una jerarquía, hay unos que mandan más y otros que mandan menos. En este caso, entre Rusia y China, efectivamente, puede haber una duda, una pequeña duda con respecto a quién es superior, pero yo creo que a día de hoy esto es lo que manifiestan en sus reuniones Vladimir Putin y Xi Jinping, es que es una amistad entre iguales. Obviamente, insisto, no puede ser nunca una amistad entre iguales, pues comparándolo demográficamente no tiene nada que ver, económicamente no tiene nada que ver, pero desde el punto de vista militar, efectivamente, la gran superpotencia, la primera superpotencia nuclear, es sin lugar a dudas Rusia. Y Rusia, efectivamente, también podemos decir que ha acusado el cansancio de más de 4 años de guerra, pero la cuestión es que no solo está cansada, sino que también está entrenada militarmente, es decir, sus soldados están muy bien entrenados en campo de batalla, y también la economía han sabido adaptar su economía a lo que es la economía de guerra. Y este es digamos, el punto clave del conflicto ucraniano, la prolongación del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania. ¿Puede hacer que colapse la economía rusa? Sí. De hecho, cuando Putin cambia de ministro de Defensa, no pone en su lugar a un general, sino que pone un economista, porque es consciente precisamente de este gran desafío, ¿no? De que el punto débil de la economía rusa se llama guerra, la economía de guerra en Ucrania, y por lo tanto hay que saber adaptarse para no sucumbir como sucumbieron con Afganistán, ¿no? Hace ya 40 años. Antonio, Gramsci, no sé si estás de acuerdo, lo decía, ¿no? El viejo mundo muere, el nuevo nace, y en el claroscuro nacen monstruos. Mójate, te pido, para terminar. ¿Nuevos equilibrios rápido o desorden prolongado sin reglas claras? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Pues yo sinceramente creo que el sistema tiende al equilibrio. Efectivamente veremos conflictos, veremos guerras, pero si miramos un poquito más por encima de todo, veremos que el diálogo entre los grandes, por ejemplo, entre Xi Jinping, Putin y Trump, pues ese diálogo se da, y se da, es que es alucinante, porque si dentro de unos años, cuando expliquemos, si Dios quiere, historia a nuestros hijos y a nuestros nietos, y les digamos, mira, Rusia y Estados Unidos estaban en guerra por Ucrania,
pero en agosto de 2025 Putin visitó Alaska, que es territorio americano. Claro, la gente puede llevarse las manos a la cabeza y decir, pero ¿qué me está diciendo? ¿Cómo es esto posible? Pues es, digamos, la madurez de los mayores. Ellos dialogan, incluso ellos saben que se estarán atacando ese mismo día o esa misma noche, se estarán atacando, pero saben que solo hay una salida, que es la negociación, porque lo que hay que evitar a toda costa es la destrucción asegurada del mundo, la destrucción mutua asegurada del mundo, y por lo tanto hay que sentarse a hablar. Y luego, por supuesto, que debe existir lo de la olla a presión, ¿no? Canales por los cuales se libere cierta presión. Pues sí, lamentablemente sí, y quienes llevaremos siempre la peor parte, pues seremos los actores más pequeños y sobre todo los civiles, que somos quienes sufriremos más las guerras y la destrucción. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de CEU San Pablo, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Chao. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Profundizamos precisamente en Rusia, que lleva mucho tiempo tratando de presentarse como uno de los grandes arquitectos del nuevo orden internacional que emerge frente al modelo liberal occidental post-Segunda Guerra Mundial. Moscú habla mucho de multipolaridad, de soberanía civilizatoria, de lucha contra el neocolonialismo, de nuevas alianzas globales que van a equilibrar el peso histórico de Occidente. La pregunta es si estamos ante una propuesta genuina de transformación del sistema internacional o simplemente ante una estrategia para reposicionar el poder ruso en un mundo que obviamente está en disputa, como dibujamos a menudo. Lo analizamos junto a Roberto Mansilla, analista internacional. Roberto, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Roberto, Rusia insiste en presentarse como uno de los principales impulsores, como decía antes, de un nuevo orden multipolar. Te pido opinión, ¿es una convicción genuina o es una pura estrategia de poder? No, es una convicción genuina y hay que retrotraerse un poco a la famosa conferencia de seguridad de Múnich de 2007, cuando Vladimir Putin sorprendió precisamente a los líderes occidentales hablando del declive del dominio occidental, de la necesidad de reducir ese mundo unipolar y de apostar por la multipolaridad. Estamos hablando de que ya han pasado 2007 a 2026 casi 20 años. Creo que la naturaleza del poder y la estructura de poder que se ha mantenido en Rusia en los últimos años ha logrado afianzar una estrategia, primero, que considero aquí son las dos principales bases de poder por las cuales está apostando el Kremlin. Primero, la desoccidentalización de sus relaciones internacionales y su dependencia exterior, sobre todo tomando en cuenta que Occidente siempre ha criticado el sistema de poder en la Rusia de Putin, sobre todo en el asunto que tiene que ver con la calidad democrática y los derechos humanos, y al mismo tiempo la asianización de la política exterior de Rusia. Aquí me voy a permitir hablar de un documento de un think tank de mucha influencia en el Kremlin, que es el Club Valdai, cuando hablaba de la estrategia hacia Oriente. Y uno de sus principales impulsores, un historiador ruso de nombre Sergei Medvedev, no creo que tenga ningún tipo de relación con el ex primer ministro, el presidente Dmitry Medvedev, pero desconozco si existe una relación, pero él ya hablaba de que Rusia se está convirtiendo en una potencia asiática. Y aquí estamos hablando de que obviamente Rusia busca equilibrar una serie de, digamos, esferas geopolíticas de influencia, donde China le va a ayudar mucho por una relación estratégica cada vez más afianzada. Hemos observado en los medios de comunicación la cantidad de veces que se han reunido Xi Jinping y Vladimir Putin desde que Xi Jinping llegó al poder en China en 2002. Estamos hablando de casi 50 veces las que se han reunido. Y la última reunión, que fue en Beijing, días después de que estuviera Donald Trump de visita en China, la relación fue absolutamente cordial, reforzando esos lazos estratégicos, a diferencia de lo que había sido unos días antes, la visita de Trump, donde obviamente Xi Jinping aprovechó para, por decirlo de alguna forma, sacar músculo de la potencialidad de China y hablar de que Occidente está en declive, como queriendo decir de que obviamente Estados Unidos estaba a la cabeza de ese equilibrio. Entonces yo creo que sí hay una estrategia multipolar muy bien afianzada desde hace bastante tiempo, que cada vez tiene una presencia en la opinión pública y en la narrativa oficial del Kremlin
de que hay que apostar por un mundo multipolar precisamente para reducir la presión por parte de Occidente que se ha acrecentado desde la guerra de Ucrania, y al mismo tiempo reforzar no solamente esa alianza estratégica con China, sino que también Vladimir Putin, y hay que tomar en cuenta que las élites del Kremlin de hoy en día son personas que vienen de los antiguos servicios de seguridad, muchos estuvieron en los servicios de seguridad de la Unión Soviética, más allá de la KGB, obviamente. Y ahí hay una serie de relaciones, sobre todo con los denominados países del tercer mundo, y principalmente África, donde Rusia hoy está recuperando esa relación con, digamos, cierta situación de solidez desde el punto de vista de cooperación económica. Muchos de estos países, hay que tomar en cuenta, y bueno, con esto un poco también ya finalizo, son 54 países africanos que la mayoría de ellos han votado a favor de Rusia en todas las resoluciones que se han hecho en la ONU sobre la guerra de Ucrania. Yo creo que eso explica mucho de cuál es la estrategia que está llevando a cabo el Kremlin. Es muy interesante lo que nos cuenta Roberto, pero yo me pregunto, ¿puede Rusia encabezar precisamente hacia esas naciones que explicabas la bandera, esgrimirla, enarbolarla del antineocolonialismo, siendo a su vez una potencia con ambiciones imperiales, como hablan de recuperar su imperio sobre su propia esfera de influencia? Parece un poco contradictorio, no sé cómo puede vender ese discurso. Bueno, es una narrativa, digamos, que podríamos, si se me permite el término, un poco utilizar, un poco oportunista, porque hay que tomar en cuenta que también las esferas de influencia de Rusia, que es el antiguo espacio soviético euroasiático, también se están viendo de alguna u otra forma polarizadas. Lo acabamos de ver con las elecciones de Armenia. Hace ya casi un año las elecciones parlamentarias en Georgia, donde Rusia tuvo que intervenir de una manera que podríamos denominar un poco soft power en algunos aspectos, pero con muchas piezas, digamos, a favor dentro del espacio caucásico. Quiere decir que Rusia se está viendo muy, digamos, confrontada en sus esferas de influencia naturales y geográficas, que es el espacio euroasiático, pero al mismo tiempo está buscando ampliar la posibilidad de jugar en esas mismas esferas de influencia donde Occidente tiene quizás una presencia mayor. Lo digo en el caso de América Latina porque, bueno, aquí ha tenido Rusia una implicación muy fuerte a través de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que hoy se está viendo de alguna u otra forma desvanecida. Claro. Porque Estados Unidos entiende que esa es su esfera de influencia y tiene que alejar precisamente a China y a Rusia de allí. Pero Rusia sí lo está jugando muy fuertemente. En el caso de África, ya se están viendo incluso algunos problemas o algunos reveses desde el punto de vista geopolítico, como lo hemos visto en Mali, en la parte del Sahel africano, es donde Rusia ha tenido una mayor presencia, sobre todo desde el punto de vista de cooperación de seguridad, con la presencia también de los muy conocidos Grupo Wagner y otras empresas contratistas militares que hacen negocios allí en estos países, pero también al mismo tiempo desde el punto de vista de la cooperación económica. ¿Qué es lo que sucede? Rusia no tiene la capacidad para, por ejemplo, jugar a un nivel mucho mayor de lo que puede ser la confrontación bipolar que se está anunciando para estas próximas décadas, que es obviamente Estados Unidos en China. Lo que sucede es que Rusia ha apostado, creo que desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, de una manera que puede ser asertiva. Se ha acercado más a China, se ha acercado más a potencias como India, incluso todo lo que estamos viendo con la situación en Irán, donde no está colapsando el régimen iraní, está logrando resistir desde el punto de vista militar, es de alguna u otra forma una ganancia para Rusia. Y después en otros foros, que son foros como los BRICS, como el asunto también de lo que hablaba Vladimir Putin en la reciente, digamos, la convención del Foro Económico de San Petersburgo, que es un poco un foro también donde Rusia intenta tener cada vez mayor presencia, principalmente en los países en vía de desarrollo, principalmente en este caso en África y Asia. Pues se hablaba mucho del asunto del sur global. Yo creo que, bueno, todo esto forma parte de una narrativa por parte del Kremlin bastante oportunista. Tiene sus resortes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, que son bastante fuertes, pero también hay que tomar en cuenta que China también juega en esa esfera de influencia, y hasta qué punto esta relación estratégica entre China y Rusia seguirá manteniéndose, si a la hora de captar mercados estaríamos hablando de una rivalidad entre los dos países. Claro, yo de hecho, ante el evidente giro asiático que tú nos has dibujado y en ese intento de redefinición del sistema internacional, yo te iba a preguntar por el papel real
de la relación entre China y Rusia, ¿no? Porque Rusia da la sensación de que por variables demográficas, macroeconómicas, corre riesgo de convertirse en un socio subordinado de Pekín. Y eso no casa muy bien con el discurso imperial del Kremlin. La tendencia, obviamente, es que no es una relación de paridad. Y no estamos hablando únicamente desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista tecnológico, aunque Rusia tiene un aparato industrial y tecnológico bastante potente, no tiene aún la capacidad a lo mejor de influencia en los mercados como está teniendo en este momento China y tampoco en el caso de Occidente. Yo lo que creo es que es una relación obviamente de conveniencia. Primero, son países que tienen una frontera terrestre geográfica muy enorme, que tienen, digamos, una serie de aliados, en el caso lo que puede ser Corea del Norte, Irán, otros países que también entran un poco en esta ecuación de una especie de nuevo eje euroasiático. Rusia es la principal potencia nuclear, pero China también lo es, y ambos son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La potencialidad económica de China obviamente es muy superior a la de Rusia, lo cual no quiere decir que la economía rusa esté colapsando, pero es muy posible de seguir la actual tendencia. Si esta asianización de la política exterior o de la geopolítica rusa se hace cada vez mayor, es muy probable que en los próximos decenios veamos una subordinación económica de Rusia mucho mayor a favor de China. E incluso, es lo que se ha hablado también en muchos análisis estratégicos, la posibilidad de que una expansión demográfica de China, principalmente hacia Siberia, donde hay muchas regiones obviamente despobladas, pues también repercuta en un nuevo tipo de relación. Yo lo que creo que es una relación desde el punto de vista conveniente para reducir la unipolaridad de Estados Unidos y de Occidente, para mantener una relación estratégica entre dos potencias con pretensiones globales cada vez mayores, pero creo que Rusia en este sentido va un poco a la saga, va un poco a la par de lo que significa esa potencialidad de China, sobre todo desde el punto de vista económico, tecnológico, militar, aunque quizás en este sentido puede que Rusia sea un poco superior, pero sobre todo también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que es la geopolítica, reducir esa influencia de Estados Unidos y de Occidente para garantizar una serie de esferas de influencia de China y Rusia que les permita amortiguar esa unilateralidad por parte de Estados Unidos. Una reflexión, Roberto, con la que nos vamos a quedar porque se nos ha ido el tiempo. Roberto Mansilla Blanco, analista internacional, muchas gracias por ayudarnos a entender ese posicionamiento de Rusia, sus giros, sus apoyos, sus alianzas. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico. Hemos reflexionado sobre la cuestión más candente del conflicto que hay en Ucrania, que es la 38ª declaración por parte de Donald Trump de que terminaba la guerra. Veremos si se termina firmando el memorando en Suiza con Irán. De momento, Teherán niega que haya un acuerdo definitivo. Ojalá, porque nos hace falta que terminen conflictos, desde luego. Les hemos contado la información geopolítica más relevante de la jornada y hemos profundizado en dos asuntos. Por un lado, el multilateralismo. Estamos viendo cómo acaba una época del mismo y cómo parece que surge otra distinta. Hemos reflexionado sobre hacia dónde va y también hemos pensado y conocido las estrategias de Rusia en torno a lo internacional. Eso ha sido todo en Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico, no nos fallen. Dursan, elige tu coche. Dursan, compramos tu coche. Dursan, Dursan, automotor Dursan. Perfecto, no es nuevo, es Dursan. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional, formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es.
¿Tienes un evento y se te ha olvidado el merchandising? Tranquilo. En MK Promo te resolvemos el susto. Fabricamos y personalizamos productos promocionales para empresas, campañas, ferias y eventos. Y lo hacemos en España, desde nuestros talleres propios. MK Promo. Merchandising corporativo hecho aquí. Rápido y bien. Entra en mkpromo.es o escribe a comercial@mkpromo.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La radio no sabe dónde estás, pero tú siempre sabes dónde encontrarla. La radio es auténtica. Intereconomía.